Estamos aquí para presentar una propuesta de lo que es la investigación cualitativa. He estado revisando sus proyectos, sus actividades, de lo cual pues les he generado observaciones a algunos. Tengan en cuenta que la actividad número 1 ya debe reportarse. Estamos a tiempo para que yo les pueda hacer una retroalimentación. De lo contrario, pues la plataforma cierra. Yo les envié unos correos para que tengan en cuenta el cronograma de actividades. Por otra parte, pues esta es la segunda videoclase. La primera hice mi presentación. Recuerden que no es profesor, es profesora la que está a cargo en este momento de su grupo. Y en cuanto a las dos primeras actividades, pues primero quisiera como explicarles. La primera actividad les dan a ustedes dos problemas o dos preguntas problemáticas de las cuales pueden ahondar, pueden hacer un análisis, pero también pueden hacer una recopilación bibliográfica que les puede servir de base para el desarrollo de esos dos problemas. Pero luego ustedes tienen que formular también una pregunta afín al tema de investigación que ustedes deseen ahondar o que a ustedes les llame la atención. A sus correos yo les envié los temas o las líneas de investigación de administración para que de pronto ustedes miren qué tema les gusta, sobre qué les gustaría investigar y formulen su pregunta. Con base en esa pregunta también hacen un análisis de 5 referencias bibliográficas que les va a apoyar al desarrollo de su proceso investigativo con base en esa pregunta. Terminada esa actividad, por favor, hay 4 preguntas o hay 4 directrices. Esas son las que ustedes tienen que desarrollar, pasan a la actividad 2, donde ya se van con la pregunta de ustedes, con la que ustedes formularon, porque en la actividad 1 solamente aparecen 2 que ya prácticamente están dadas. Ustedes tienen que generar una más. Con esa que ustedes generan, van a la actividad 2 y ya investigan no solo 5 referencias bibliográficas, sino 10, incluyendo 2 trabajos de grado. Para eso ustedes pueden entrar en las bases de datos de la UMB. Yo les recomiendo mucho el Cengage, les recomiendo mucho el eLibro, donde ustedes van a encontrar artículos, van a encontrar libros, van a encontrar producciones que están actualizadas y que les pueden soportar el desarrollo de su investigación. Es decir, el proceso investigativo de ustedes arranca con la formulación de una pregunta, que es similar a las dos que están en la actividad 1, es decir, son ejemplos de preguntas, pero ustedes ya tienen que formular una propia. ¿Cómo formulo yo una pregunta de investigación? Primero, pues mirando qué líneas de investigación hay en mi programa, no importa que sea técnico, tecnólogo, profesional, son las mismas líneas de investigación. Entonces, yo ese material se lo envié a sus correos. Después de clase verifico, si no está, les vuelvo a reenviar el material para que ustedes lo tengan en cuenta. Y cuando ustedes ya tienen eso, entonces ya pueden decir, bueno, a mí me gustaría abordar un problema o un tema afín al talento humano, abordar un problema afín al emprendimiento, abordar un tema afín a la planeación y gerencia estratégica, por ejemplo. Y entonces con base en eso ustedes pueden formular un problema de investigación afín a una empresa, afín a una organización. También, o sea, es muy similar. Las preguntas que les hacen a ustedes sobre el ambiente virtual 2.0, esos son ejemplos, pero ustedes pueden y tienen pues que desarrollar su propia pregunta. Entonces, ¿puede el proceso de plan de mejoramiento contribuir al desarrollo de tal esquema de la empresa tal? Esa es una pregunta de investigación. Entonces, listo, cuando yo formulo mi pregunta, estoy construyendo una base para el desarrollo de un proyecto de investigación. Ahora, ¿qué material bibliográfico, qué referencias bibliográficas van a servirme para poder responder a esa pregunta? ¿Sí? Es decir, todo proceso investigativo arranca entonces con una pregunta, con una pregunta. Y esa pregunta es la que efectivamente yo luego voy a ir desarrollando a partir de la construcción de un marco teórico, de una tabla de referenciación, que es la que se les pide en la actividad número 2, y posteriormente la voy ampliando. En esta fase inicial, donde ustedes están aprendiendo a lo que es, digamos, la investigación cualitativa,
Entonces, nosotros vamos a ver qué es la investigación cualitativa, ¿sí? ¿Qué significa esa investigación cualitativa? Porque ustedes ven en este momento lo que es la investigación quali y lo que es la investigación quanti. Entonces, entender primero que la investigación en administración es fundamental, ¿sí? Es fundamental porque nosotros hablamos de que a través de la investigación nosotros podemos llegar a solucionar problemas en una empresa, en una organización, en una unidad, en una dependencia. Sí, por ejemplo, yo estoy trabajando como uno de sus compañeros en archivo. Entonces, listo, ¿qué problemáticas hay a partir de ese ahondamiento mediante una investigación con una metodología rigurosa que puede ser cualitativa o cuantitativa? Entonces, de esa manera es que yo puedo realmente desarrollar los resultados, obtener unos resultados concretos. Toda investigación arranca por una pregunta, luego por un diseño de marco teórico, una justificación, unos objetivos, es decir, el objetivo general, los objetivos específicos son claves, desarrollarlos, porque eso es lo que básicamente yo voy a hacer en la investigación. Debe tener un proceso, unos pasos, ¿sí? eh, la investigación primero tiene como una aproximación al problema, luego una búsqueda de información, posteriormente una recopilación y con esa recopilación yo entregaría entonces unos resultados, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que yo tengo que ver dentro del proceso. Todo eso es lo que yo tengo que ver dentro del proceso. Entonces, sí, cuando yo arranco esa parte, pues realmente yo tengo una claridad en lo que voy a hacer. Entonces, primero entender lo que es el estudio cualitativo y lo que es el estudio cuantitativo. Nosotros tenemos esos dos, si quieren llamarlos enfoques investigativos, paradigmas o formas de hacer investigación, también lo pueden llamar de esa manera. El, el estudio cualitativo es un estudio básico que me ayuda a mí a entender todo el proceso, ¿sí? mm, de análisis, pero a través de una serie de pasos, ¿sí? A través de una serie de pasos. Entonces, si yo hablo de la investigación cualitativa como un soporte que voy a tener o a generar, que es lo que ustedes están haciendo, ustedes van a, en esta fase de su investigación de metodología uno van a ver lo que es el estudio cualitativo y el estudio cuantitativo. En esta primera fase les pedimos que ahondemos un poco más actividad 1-2 en estudios cualitativos. ¿Qué es la investigación cualitativa? Entonces yo les decía, es un diseño metodológico, es una forma, es un enfoque que me va a permitir a mí llegar a responder esa pregunta, ¿no? La que está formulada en la actividad número 1. Entonces, ¿qué entendemos por investigación cualitativa? Por investigación cualitativa entendemos cualquier tipo de investigación que produce resultados a los que no se ha llegado por procedimientos estadísticos y otro tipo de cuantificación. Es decir, no requiere la estadística, no requiere la encuesta como herramienta de obtención de información primaria, ¿sí? Puede referirse a investigaciones acerca de la vida de las personas, historias, comportamientos, también el funcionamiento organizativo, movimientos sociales, relaciones e interacciones. Algunos datos, ojo, algunos pueden ser cuantificados, pero el análisis como tal es cualitativo, en sí es cualitativo. La investigación cualitativa, al igual que la cuantitativa, es una actividad sistemática, pero orientada a la comprensión de fenómenos sociales, educativos, a la transformación de prácticas, escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones, ¿sí? En fin, la investigación cualitativa soporta mucho los estudios de tipo social y organizacional hoy en día, sin necesidad de incorporar tanto la parte o la base estadística. Aquí hay unas características que la diferencian claramente de lo que es lo cuanti, ¿no? Acuérdense que lo cuanti es contable, numérico, estadístico, es la base de esa investigación, mientras que lo quali no, es la conducta, el comportamiento, la observación, el fenómeno observable, ¿sí?
Por lo tanto, es una investigación inductiva, mientras que la cuantitativa es deductiva. Tiene una perspectiva holística porque yo tomo el concepto integral de las cosas. Yo analizo no solamente una perspectiva, sino varias para que no se vuelva subjetiva. Eh, la parte de valoración de todos esos elementos, ¿no? Los métodos humanistas y por supuesto es una investigación que al igual que la cuantitativa requiere de validación a través de los instrumentos de recopilación de información, a través de las técnicas, a través de los expertos que me van a mí a dar la mano para el desarrollo de la investigación. ¿Sí? Según Eisner, pues también la investigación cualitativa es un arte y algunos pueden decir, sí, es más compleja que la cuantitativa. Puede ser y no puede ser, eso depende del alcance y del tipo de investigación que yo desee realizar. Porque si yo me centro en el nivel en el que ustedes están en un tema específico, dentro de un área específica, la delimito claramente, afín a una empresa, una organización, no tendré problemas. Pero si yo abro ese campo de acción y no hago una delimitación clara, es decir, a muchas organizaciones de Bogotá, por ejemplo, va aplicado mi estudio, o a muchas empresas de Cundinamarca, pues realmente no me va a servir. Es de carácter interpretativo, es decir, se me vuelve muy complejo el estudio y muchas veces se me sale de causa. Entonces, las investigaciones cualitativas son centradas en una situación muy delimitada, contextualizada, en el aquí y en el ahora, ¿sí? Y por lo tanto, tiene un carácter único y específico en el tiempo. En el tiempo. Es una realidad que yo observo, que yo denoto, aplico unos instrumentos también cualitativos para obtener información y con base en eso genero unos resultados concretos en un tiempo delimitado, ¿sí? El cuantitativo sí lo puedo generalizar un poco más. El cuantitativo sí es más generalizable porque son proyecciones estadísticas o se hace con base en proyecciones estadísticas, en datos numéricos, en elementos que yo puedo trasladar a otras situaciones, a otras realidades, mientras que el cualitativo no es trasladable. Lo que yo encuentre en el aquí y en el ahora, desde lo cualitativo, no lo puedo trasladar a otro contexto, por más parecido que sea, ¿sí? Bueno, en este caso también utiliza múltiples estrategias interactivas humanísticas, ¿no? Se basa mucho en lo humanista porque tiene que ver con grupos, con organizaciones, con personas, ¿sí? Y basado obviamente en un razonamiento que, como les digo, debe ser validado a través de la instrumentación. ¿Cuál es la metodología? Miren, aquí tenemos algunas herramientas que nos van a servir para poder desarrollar esos estudios cualitativos. Por ejemplo, el estudio de caso es fundamental y es clave para ustedes en el, digamos, en el proceso que abordan en metodología de la investigación 1, porque básicamente el estudio de caso es la descripción, la caracterización, la observación de unos comportamientos, de unos elementos, de unas características en el aquí y en el ahora de un departamento, de una organización. Entonces, cuando yo hablo de un estudio de caso, es la caracterización, la narración, el aporte, el estudio que yo le hago a una empresa, a un área de esa empresa o a un proceso de esa empresa. Por lo tanto, si ustedes en esta primera parte se orientan por la investigación cualitativa, pues les va a servir mucho el estudio de caso. También tenemos la teoría fundamentada, que en ese caso se basa en el apropiamiento de una cantidad de elementos narrativos, descriptivos, valorativos, sociales y organizacionales. Entendemos también que parte de esa investigación o de esos métodos que se utilizan en la investigación cualitativa también se encuentran en los estudios fenomenológicos, es decir, estudiar fenómenos afines o fenómenos afines a una cultura, a una sociedad en un momento determinado. ¿Sí? Por ejemplo, el fenómeno de las pirámides. Son estudios que se desarrollan a partir de ese concepto de fenomenología. El fenómeno de las cooperativas en un momento determinado, el cooperativismo, ¿sí? Puede manejarse como la conducta o el patrón del cooperativismo en Colombia. Puede ser un estudio fenomenológico. ¿Sí? La fenomenografía, que tiene que ver con elementos también de fenómenos, pero dentro de un contexto geográfico, regional,
que les va a dar, digamos, una delimitación mucho más clara. Los estudios biográficos, todas las biografías, las relatorías que yo hago frente a una vida, a una historia, a un contexto histórico. ¿Qué ocurrió de tal época a tal época en empresa XY? ¿Qué ocurrió en esta organización de tal época a tal época? Entonces es como la narración de lo que ocurrió, de lo que pasó, es un estudio biográfico y por supuesto tenemos la etnometodología, que bueno, esa ya es mucho más compleja y ya es un método orientado más al estudio de las etnias, ¿no? ¿Cuáles son los métodos que se manejan? Estos son los que les dije, métodos orientados a la comprensión. Son los métodos que me ayudan a comprender, ¿sí? A llegar a un contexto de, bueno, aquí está pasando esto. Y hay otros métodos orientados al cambio, a la transformación. Es decir, yo veo un problema investigativo, pero también quiero hacer una transformación de eso. No solamente llego a observarlo. El estudio de caso, la teoría fundamentada, el estudio fenomenológico, la fenomenografía, el estudio biográfico y la etnometodología son métodos orientados a la comprensión. Los métodos orientados al cambio y la toma de decisiones, esos sí ya van un poco más allá, ¿sí? En la investigación cualitativa. Entonces encontramos dos elementos claves. La investigación-acción participativa, donde el investigador no ejerce un rol principal. El investigador es como el puente de enlace entre los actores principales y es cuando, por ejemplo, yo entro a comunidades y observo una problemática, pero al mismo tiempo llevo una instrumentalización para que esa misma comunidad pueda resolver sus problemas. Sí, ellos son los protagonistas. Entonces yo como investigador ejerzo un rol secundario donde yo observo, ayudo, aporto, pero yo no les digo qué deben hacer, ni mucho menos les impongo la solución a sus problemas. Es la misma comunidad, es el mismo grupo, es la misma organización la que genera unos elementos de cambio. Es muy interesante esa investigación, acción participativa. Yo tiene cabida en comunidades colombianas, en comunidades latinoamericanas, donde básicamente nosotros somos los ejes transformadores de nuestro cambio. No es el gobierno, no es el investigador, no son las universidades las que cambian nuestra vida, nuestra rutina, nuestra problemática. En ese caso, somos nosotros mismos los que a través de estos expertos que vienen a colaborarnos, a observarnos, a apoyarnos, somos nosotros los protagonistas de nuestro cambio. Esa es la investigación acción participativa. Y también tenemos un derivado, que es la investigación evaluativa, evaluación participativa democrática. Es decir, allí voy un poco más allá porque yo evalúo la problemática, evalúo las soluciones y evalúo la puesta en práctica de. Entonces yo diría que es un paso más allá de la investigación acción participativa. Por supuesto es cooperativa, ¿no? Las dos son cooperativas porque si yo no quiero formar parte del proceso no me pueden obligar. Si yo no quiero aportar no me pueden obligar. Entonces allí la gente va, participa, apoya, genera soluciones, ve las herramientas claves, busca el apoyo, pero porque quiere. O sea, el investigador tampoco puede coaccionar la participación de la comunidad. La comunidad es libre de participar, es libre de aportar y en ese caso, si se compromete, pues es un compromiso serio, ¿no? Que determina o debe generar cambios o transformaciones. La innovación social es un tema que va muy de la mano en asuntos de lo que es o que tiene que ver con la investigación acción participativa, ¿no? La innovación social es un eje muy interesante hoy en día de estudio dentro del emprendimiento. Inclusive hablamos también de un emprendimiento social, emprendimiento e innovación social, como un tema muy afín a la investigación cualitativa con el método de investigación acción participativa. ¿Sí? Porque buscamos ver procesos de cambio, de mejora en comportamientos, conductas, productos que la gente, que las sociedades, que las organizaciones hacen y a partir de eso, qué resultados ver, qué resultados se obtienen. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación cualitativa? Es decir, ¿cuál es la finalidad de ese estudio cualitativo? Entonces, aquí tenemos como una clasificación de objetivos.
tenemos objetivos descriptivos, interpretativos, contrastación teórica y también tenemos unos objetivos evaluativos. Dentro de los descriptivos, yo analizo una identificación de elementos y exploración de sus conexiones, es decir, los objetivos de la investigación cuando son descriptivos, sencillamente hacen una categorización, una descripción de lo que se encontró. Que en ese caso, ¿descripción de qué? Descripción de procesos, de contextos, de instituciones, de sistemas y de personas. Cuando hablamos de que los objetivos son interpretativos, allí ya va un poco más allá, es decir, es a partir de lo que yo encontré, qué nuevos conceptos desarrollo, reelaboro esos conceptos existentes, los refino los conocimientos, explico, puedo llegar a ciertas generalidades, puedo llegar a clasificar y a comprender, es decir, yo me arriesgo cuando yo tomo unos objetivos interpretativos en la investigación cualitativa, yo voy más allá y entonces doy un posible significado, una posible explicación, un posible aporte a lo que yo encuentro. También encontramos otra clase de objetivos en los estudios cualitativos que tienen que ver con la contrastación teórica. Y eso busca elaborar, contrastar o verificar postulados, generalidades. Es decir, ya es un poco, esos objetivos son un poco más complejos. Miren que ustedes a medida que van viendo la tablita, se dan cuenta que los objetivos de la investigación cualitativa van de lo menos a lo más, de lo menos complejo a lo más complejo. Y por supuesto, la parte final que tiene que ver con objetivos evaluativos, donde ya la investigación en sí ya formula políticas e innovaciones, cambios. Entonces ahí es lo que mirábamos, por ejemplo, en el ejemplo que yo les doy de la innovación social o digamos, del emprendimiento social, porque cuando se hacen estudios con base en esas líneas, en esos temas gruesos, ya tenemos que incorporar objetivos más de corte evaluativo y menos descriptivo. En la parte de estudio en la que ustedes están, pueden hacer investigaciones cualitativas con objetivos más de corte descriptivo hasta el interpretativo. O sea, yo ya no puedo llegar a objetivos de contrastación teórica y evaluativos porque ya el nivel de preparación, de conocimiento de ecuación es cada vez mayor. Claro, ustedes pueden tomar una investigación, pero si siguen estudiando hasta un nivel más profesional, una especialización, una maestría, en fin, ahí sí ya pueden llegar a objetivos de ese corte de contrastación teórica o evaluativos. Estas son las fases de desarrollo, o por así decirlo, es como el proceso para desarrollar una investigación cualitativa, ¿sí? Entonces, en la fase 1 es una fase exploratoria, es en la que ustedes están y tiene que ver mucho con la actividad 1 y 2, donde ustedes hacen una identificación del problema. Bueno, ¿qué problema quiero yo investigar? Al decir problema no es necesariamente algo malo. El problema en investigación es sencillamente algo sobre lo cual yo deseo investigar. Entonces, el problema puede ser la facturación, el problema puede ser aspectos relacionados con atención al cliente, el problema puede ser los procesos que no están estandarizados o que están estandarizados pero quiero mejorarlos. ¿Sí? El problema no significa algo malo en investigación, el problema es el punto que yo deseo, la situación que yo deseo investigar, sobre la cual yo deseo andar y sobre eso dar una descripción o también un aporte de mejora. ¿Sí? Frente a eso, entonces yo hago una revisión documental, que es lo que les piden básicamente en la actividad 1, que hagan un aporte de bibliografía para las 3 preguntas de investigación, 2 que ya están y una que ustedes deben formular. Y en la actividad 2 ustedes hacen una revisión documental de 10 referencias, 10 referenciamientos incorporando 2 trabajos de grado para la identificación del problema de ustedes, o sea, la pregunta que ustedes formulan. Acuérdense que en la actividad 1 hay 2 preguntas, pero adicionalmente de investigación, pero adicionalmente deben proponer ustedes otra más, ¿sí? Y sobre esa es que se desarrolla la actividad número 2. Tenemos ya posteriormente es una fase de planificación donde yo ya selecciono el escenario, la estrategia y es donde ya
propiamente digo, bueno, mi investigación va a tener este marco teórico, estos objetivos. Yo planteo ya un diseño metodológico, ¿no? Yo ya miro, sí, listo, es cualitativa, entonces voy a tener estos objetivos que pueden ser más descriptivos, más explicativos, con estas técnicas, con estas herramientas. La fase de entrada en el escenario es que cuando yo ya identifico en dónde voy a hacer mi investigación, qué problema voy a abordar, pues básicamente yo debo tener un permiso eh, o un consentimiento declarado de las personas o de las organizaciones que van a participar en la investigación. Yo no puedo hacer una investigación si no cuento con la autorización de mi empresa, por ejemplo, de las personas objeto de estudio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser mi papel como investigador? Ahí tengo que plantearme también esa pregunta. Ese papel está orientado a definir cuáles van a ser mis responsabilidades, mis tareas, mis funciones y en últimas, a qué se compromete el investigador. Sí, el papel del investigador abarca ese análisis. El muestreo intencional, ¿qué significa? ¿Quiénes van a participar? ¿Cuál es la población? Objeto y sujeto de estudio. ¿Cuál es la población de estudio? Es decir, son 20, 30, 40 empresas, son 20, 30, 40 personas. Son personas, es decir, es un proceso dentro de una organización. Entonces hay que hacer una selección de la población que va a tener, digamos, una responsabilidad también como el investigador, ¿no? La fase de recogida, es decir, una vez que yo ya negocio la entrada, que pues ya tengo como el permiso de ingresar por parte de la organización, ya tengo los participantes seleccionados o los procesos que ya sobre los cuales voy a trabajar, entonces ya allí procedo a ver qué técnicas de obtención de información primaria son las que voy a manejar. Recuerden que en una investigación tenemos tres clases de fuentes de información. Las fuentes primarias, que son las que yo entro a recolectar con instrumentos cualitativos o cuantitativos. Por ejemplo, un instrumento cualitativo puede ser el focus group, por ejemplo. Es una técnica de apropiación de información de carácter primario en lo cualitativo. Y en lo cuantitativo puede ser la encuesta, por ejemplo. Esa es una técnica y una herramienta también de obtención de información primaria. Acuérdense que la información primaria es la información que no está a la mano, que yo debo obtener mediante unas técnicas y unas herramientas cualitativas o cuantitativas. Tenemos las fuentes de información secundaria. Allí están las bases de datos, están los libros. Por ejemplo, ustedes en la actividad 1 y 2 presentan unas referencias bibliográficas, ¿sí? Es decir, libros, tesis, artículos que les va a servir a ustedes para el marco teórico, pero también para el desarrollo de su investigación, porque ahí hay mucha solidez, hay estudios que se han desarrollado que están relacionados con su tema, hay artículos de otras investigaciones, ¿sí? Entonces, esos son, ya son fuentes evidenciables que ustedes ya no entran a cogerlas, a tomarlas de primera mano, sino que ya están. ¿Sí? Y tenemos también las fuentes de información terciarias, que son las colecciones de bases de datos. Ya cuando yo necesito muchas indagaciones bibliográficas, entonces ya hablo de unas fuentes terciarias, donde ya no es una basecita de datos, son 20 bases de datos que yo manejo para mi investigación, por ejemplo. En el caso particular de ustedes, ustedes van a manejar fuentes de información primaria y secundaria únicamente. La terciaria sí son para estudios que requieren, como les digo, una colección de bases de datos para poder desarrollarla. Entonces, una vez que yo aplico esos instrumentos que me van a servir para recopilar información primaria, ya tengo también las fuentes de información secundaria, procedo a aplicar las técnicas y a obtener información, a hacer esa clasificación de información y a presentar unos resultados a manera de análisis o un informe, ¿sí? Con eso, entonces yo llego a una cuarta fase, que es una fase de retirada del escenario, donde yo hago una recopilación de la información, hago una negociación de la retirada, sí, porque yo no puedo llegar en cualquier momento o irme en cualquier momento. Yo debo ser muy claro en
cuándo entro a hacer la investigación y cuándo termina esa investigación y qué resultados voy a entregar a la empresa, a la organización o a las personas que me apoyaron, que me colaboraron y que son parte del estudio, ¿sí? Y por último, como les digo, ya se elabora el informe. Para eso ustedes pues van a tener unas guías en sus módulos afines a la investigación. Tienen unas guías, unos modelos de presentación de su proyecto, de su desarrollo de proyecto de investigación. Entonces, hay un modelo clave que es el anteproyecto, donde ustedes formulan su propuesta de investigación, presentan los objetivos, el alcance, la justificación, el marco teórico, el marco metodológico. Y ya en la siguiente parte hacen la aplicación de los instrumentos, recopilan la información y ya entregan los resultados. ¿Sí? Entonces, siempre hay dos fases en la investigación. Una que es la de preparación, que tiene que ver con el anteproyecto, muchos le llaman anteproyecto, y otra ya es con el desarrollo de la investigación, y ese ya es el proyecto desarrollado. Al final yo entrego mi informe final y muchas veces nos piden que lo sustentemos, donde básicamente yo miro cuáles fueron mis objetivos específicos. Entonces, objetivo específico 1, desarrollado. Objetivo específico 2, desarrollado. Objetivo específico 3, desarrollado. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de estos diseños de investigación cualitativa? Entonces, son diseños flexibles, holísticos, acuérdense, contextualizado. Yo no puedo abarcar en un estudio cualitativo muchas empresas, muchas personas, muchas organizaciones, porque no me sirve. Debo utilizar grupos pequeños, muestras pequeñas, una organización, un departamento, ¿sí? Em, el investigador debe permanecer durante cierto tiempo posterior para ver qué ocurre, qué cambios ocurren que pueden afectar el resultado final de la investigación. ¿Sí? Otras características que ya van a diseños cualitativos un poco más complejos y es donde ya nos dicen, bueno, usted con ese estudio cualitativo que hizo puede desarrollar una teoría o un modelo. Nosotros no estamos en esa fase para desarrollar teorías o modelos. En nuestra fase inicial hacemos propuestas de mejora, ¿sí? Proponemos cambios, proponemos reestructuraciones, rediseños, hasta ahí llegamos, pero ya crear una teoría o un modelo, eso ya no va sino para una maestría o un doctorado que utilizaría esa clase de diseño cualitativo, pero lo aplicaría para desarrollar una teoría o un modelo. Las análisis de la información, ¿sí? Y recordemos que el papel del investigador principalmente es la recogida de datos. Entonces, cuando le hablan del papel del investigador, recordemos que el investigador es el protagonista y el responsable de la recopilación de los datos, ¿no? El manejo ético de la información, la presentación ética. Recuerden que debemos siempre tener permisos, consentimientos declarados, donde las personas dicen, sí, yo efectivamente quiero formar parte de la investigación. La empresa le da un permiso, la empresa le debe avalar su investigación, de lo contrario usted no puede hacerla. En la universidad también tenemos un comité de ética. Recuerden que todos los proyectos de investigación pasan por comité de ética y son los miembros del comité de ética los que aprueban en últimas el desarrollo de una investigación. ¿Sí? Generalmente los que van a ese comité de ética son pregrado y maestría. ¿Sí? Son los que van o los que pasan por comité de ética. Pregrado, es decir, el nivel profesional, ¿sí? El nivel profesional y maestría. ¿Listo? Los que van a comité de ética. Pero aún así, nosotros debemos tener, ojo, debemos tener claridad en el manejo ético de la información. Por ejemplo, si yo voy a hacer encuestas con información personal, eso debe tener un formato o un elemento de confidencialidad, ¿sí? Es decir, de tener claridad en que esa información va a estar resguardada permanentemente y cualquiera no puede tener acceso, que no podemos comercializar, ni vender, ni difundir esa información. Entonces, hay elementos éticos que en últimas le dan un carácter objetivo a la investigación, así sea cualitativa o cuantitativa. Sí, el elemento ético es un soporte vital porque yo no puedo manipular la información, yo debo tener una buena referenciación APA. Acuérdense que a ustedes se les pide una referenciación con norma APA, entonces yo los invito a que lean mucho. En cada asignatura hay un archivo de norma APA para que ustedes la lean y de tal manera que puedan referenciar bien. Evitar elementos, pues,
de pasar información, cortar, pegar información es muy peligroso. Hay que aprender a editar, hay que aprender a citar para que ustedes no tengan problemas de que, ay, mire, esto está muy parecido, muy similar a lo que yo encuentro en el artículo tal de tal autor. Entonces, eso puede traerles problemas. Por eso los tutores también deben hacer un seguimiento mediante el software Turnitin, que nos ayuda a ver pues cómo usted está citando y cómo usted está haciendo ese referenciamiento. Bueno, aquí hay unos criterios para asegurar la calidad en la investigación cualitativa. Entonces, hay en este caso 4 criterios que tienen que ver mucho con lo ético también, ¿no? Está el criterio de la credibilidad, la transferibilidad, la dependencia y la confirmabilidad, ¿sí? Credibilidad es que pues los resultados sean creíbles, sean basados en hechos reales, en experiencias reales, en situaciones que efectivamente se están dando y sobre las cuales yo aporto también elementos creíbles, ¿no? La transferibilidad, en este caso, ¿en qué contexto, en qué tipo de transferencia entre contextos dependiendo de la similitud entre ellos? Puede haber, puede darse un grado de transferibilidad, aunque no necesariamente. La credibilidad es ante todo un elemento clave, es un criterio que no podemos obviar. La dependencia, sí, al igual que la transferibilidad, pero no es camisa de fuerza. Y la confirmabilidad, esa es así. Es decir, la credibilidad y la confirmabilidad son obligatorios. La transferibilidad y la dependencia no. Esas pueden que sí, pero no son obligatorias, mientras que la credibilidad y la confirmabilidad sí. Entonces, en el siguiente bloque de la diapositiva, ustedes pueden ver los procedimientos que en este caso ayudarían a que los criterios se dieran, estos criterios de calidad. Créanme que todas sus investigaciones deben tener por lo menos el criterio de credibilidad y el criterio de confirmabilidad. Bueno, aquí les doy una bibliografía para que ustedes tengan en cuenta y puedan consultar. Muchas gracias por su amable compañía. Lástima que no los pude invitar con tiempo, pero creo yo que esta videoclase era necesaria para aclarar elementos de la investigación cualitativa, que ustedes entiendan el proceso de lo cualitativo inicialmente, que si se van por ese estudio, son estudios muy lindos, muy interesantes, que también son afines a la administración de empresas, porque siempre nos dicen que en la administración de empresas todos los estudios son cuantitativos, no necesariamente. Pueden ser de tipo mixto, es decir, puede ser quali y quanti. Pueden también, voy a decir, no, a mí me gusta más lo estadístico, yo me voy por un corte más cuantitativo, o también tienen esta posibilidad de hacer estudios fenomenológicos, explicativos, observacionales, que vienen más con problemas de tipo organizacional y social en algunos contextos, que si ustedes pues les interesa lo pueden desarrollar. Entonces, mi invitación es a que por favor leamos con claridad el instructivo que se da para la actividad 1 y 2. Las desarrollemos y las entreguemos. Hasta el momento muy pocos han ingresado a la plataforma. A ellos ya les he hecho una retroalimentación. Yo no doy calificación, yo doy más bien oportunidades de mejora en los procesos o de que entiendan. Pueden llamarme al teléfono de acá de la sede Cajicá si tienen alguna pregunta, alguna duda. Eh, es importante a veces porque cuando nosotros escribimos al correo preguntas o enviamos cosas, damos por hecho de que nos entienden y muchas veces no nos entendemos ni siquiera nosotros mismos, incluyéndome. Entonces es mejor que cuando tengamos dudas llamemos al profesor, lo llamemos, lo contactemos. Yo también tengo Skype. Si ustedes quieren, me envían al correo, me dicen, profe, yo necesito una cita por Skype para que hablemos directamente de qué punto no hemos entendido la actividad, qué punto no hemos entendido del tema y podamos hacer aclaraciones. Las videoclases son generalidades de temas y no siempre hay encuentros sincrónicos, es decir, no siempre ustedes están disponibles para verla en vivo, en directo. La idea es que sería lo ideal,
pero realmente también la videoclase queda grabada. Entonces ustedes entran a su módulo y ahí le dan el icono en la parte izquierda superior, dice videoclases, y ustedes pueden entrar ahí, hasta el momento hay dos: la presentación mía y este tema que es de la investigación cualitativa. La próxima semana subiré otra videoclase, pues si el tiempo me lo permite y me lo da, sobre elementos más afines a la actividad 3 y 4. ¿Sí? En este caso, la videoclase hace referencia a la actividad 1 y 2 y se enmarca más en lo que es el contexto de la investigación cualitativa. Yo los invito a que lean los documentos, los PDFs, a que consulten en las bases de datos, Cengage, el libro, son muy buenas y ustedes pueden encontrar muchos temas muy digeribles, muy fáciles, afines a la metodología de la investigación y a la investigación cuali y cuantitativa. Es importante que hagamos esa lectura para poder desarrollar nuestras actividades y nos apoyemos en las llamadas telefónicas, en los encuentros por Skype con el tutor, para que esas actividades queden bien desarrolladas, porque veo que muchas veces no las entendemos y entonces estamos desarrollando actividades que luego otra vez debemos volver a plantearlas y a desarrollarlas. La idea es que ustedes puedan desarrollar bien su actividad y para eso cuentan con el apoyo del referenciamiento bibliográfico, pero también del docente. Muchas gracias por su amable atención y espero que pues les haya gustado esta videoclase. Queda grabada para que ustedes la puedan ver. Muy amables.